Bueno, continuamos con esta emisión especial de Eicultura. El tema que a continuación vamos a desarrollar es precisamente el turismo cultural y vamos a abordar una arista muy importante. Vamos a subrayar en uno de los territorios más complejos que poco se ha abordado y es el del turismo arqueológico. Y qué mejor que tener una persona y toda la organización de la que vamos a hablar, ha trabajado el tema desde sus raíces, desde el corazón, desde el tic-tac del día a día del turismo arqueológico. Me refiero a Jorge Díaz, él es el director ejecutivo de la Fundación Cultura Malagana de la ciudad de Palmira. Jorge, bienvenido. Es muy grato tenerte acá en esta mesa de trabajo porque como siempre lo decimos y siempre lo subrayamos, los mejores insumos lo colocan ustedes, los invitados, para viabilizar el concepto y no quedarnos en lo ornamental. Bienvenido, Jorge. José, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, a compartir un poco sobre el tema arqueológico que tenemos los palmiranos, contarle a la gente y bueno, a disposición, José, para que desarrollemos un buen programa el día de hoy. Bueno, hablemos algo para contextualizar. La Sociedad Prehispánica del Sitio Malagana tiene un espacio natural, es el corregimiento del Bolo en la ciudad de Palmira, en la parte rural. Ahí queda la Fundación Cultura Malagana. Hablemos específicamente de la visión y alcance de esta fundación y la trayectoria, Jorge, de en qué momento nace esa maravillosa idea de estos custodios naturales de la sociedad prehispánica. José, a ver, te cuento, la Fundación Cultura Malagana jurídicamente nace hace unos 15 años, ¿no? Pero es un trabajo que se venía realizando con la familia Treviño y con la comunidad del corregimiento del Bolo San Isidro, que decidieron después del año 1992, finales de 1992, que fue el hallazgo principal de la cultura de la sociedad prehispánica malagana, mejor, en el corregimiento del Bolo San Isidro, pues la gente de la comunidad en cabeza de esta familia pues decide crear un espacio para recuperar la mayor cantidad de piezas arqueológicas posibles y que estas no se siguieran perdiendo en el mercado negro. Entonces esa es una idea de hace más o menos unos 30 años que empezaron estas personas de esta familia y la comunidad a trabajar inicialmente con las uñas, un proceso complejo porque pues la gente del Bolo y de Palmira, de muchas partes que fue al sitio Malagana como tal, donde estuvieron los cementerios principales, los enterramientos, mucha gente iba con la idea de la cuaquería y de beneficiarse. Y pareciera que la destrucción, ¿no?, de ese legado maravilloso. Sí, y entonces ya sacarle la idea a la gente de que eso que se encontrara allí, no introducirlo y no venderlo en el mercado negro, sino cambiar pues la mentalidad, ¿cierto? Y generar un espacio construido en comunidad y que pudiese beneficiar el turismo a futuro y todo el tema arqueológico de Palmira, conservar y preservar y rescatar, si vale la palabra en este caso. Entonces fue un trabajo difícil, al principio la gente no lo vio bien, ya después llegaron unos profesionales a trabajar con las personas y pudo cambiarse ese chip, que era lo importante. Ya la gente consideró que era más importante dejar un espacio, un museo en sitio para sus hijos, para las generaciones futuras que se pudiesen beneficiar del turismo arqueológico y cultural. Entonces, de a poco se fue dando esa transformación en la mentalidad de la gente y bueno, felizmente hoy en día uno habla con la gente del corregimiento del Bolo San Isidro y de gente que sabe que cualquier pequeño hallazgo de los que todavía aparezcan, que es bueno conservarlo, que es bueno llevarlo a la fundación para tenerlo allá, para hacer la tenencia legal y trabajar pues pensando más en la comunidad que en el bien común. Jorge, usted como director ejecutivo de la Fundación Cultura Malagana, podemos hacer una referencia de lo que ha sido el trabajo de quien consideramos el custodio más importante del legado. Nos referimos a Nelson Treviño. ¿Qué ha permitido que Nelson Treviño y su equipo, entre esos sus hermanos, su familia y campesinos de la región, hoy podamos mostrar con orgullo ante el mundo arqueológico que aquí en Palmira, en la ciudad de Palmira, al suroccidente de Colombia,
hay un legado maravilloso, se alcanzó a rescatar mucho y eso tiene un reconocimiento y es la familia Triviño. Sí, básicamente, don Nelson es un superhéroe que no le falta sino la capa. Yo siempre lo he dicho y hace falta hacerle un reconocimiento grande en la ciudad de Palmira a una persona como Nelson Triviño, porque fue la persona que tuvo la idea, fue un visionario en ese momento, de crear el museo y de devolverle parte de la majestuosidad y parte de la historia a los palmiranos, de reconocerle a los ancestros lo que nos dejaron. Jorge, algunos amigos y conocidos han estado, por ejemplo, en el Metropolitan, en el Museo Metropolitan de Nueva York, y han llorado Sí. entre nostálgicos y frustrados, porque el oro malagana está en espacios como este maravilloso museo de la ciudad de Nueva York. ¿Qué posibilidad hay de pronto de que regresen algunas de estas piezas? Bueno, la idea principal, José, porque después, y volviendo un poquito a la pregunta anterior y complementando lo que la que me estás haciendo, la idea principal es fortalecer y crear un museo en sitio en el corregimiento del Bolsón. O sea, primero necesitamos tener el museo, es clave para... Sí, porque en este momento en la hacienda malagana, en la propiedad de don Nelson Triviño, pues que ya no es la propiedad de don Nelson Triviño porque la dejó y se fue a pagar arrendo, se fue a pagar arrendo a Palmira y dejó ese espacio allá como museo. Como museo, como una sala, un espacio de colección y de rescate de las piezas como tal. Pero se han logrado rescatar más de 600 piezas originales durante estos casi 30 años, un poquito más, que lleva la Fundación Cultura Malagana en trabajo con la comunidad, porque es un museo comunitario. Jorge, usted que normalmente hace la mediación, la guianza al interior del museo, ¿qué hay? ¿Qué piezas? ¿Qué se conserva de Malagana? A ver, la mayoría de las piezas que se conservan, de las que se han rescatado, son piezas en cerámica, ¿cierto? Malagana fueron unos artesanos impresionantes, de los más adelantados en nuestra historia arqueológica colombiana, y también hay una gran parte de la colección hace parte del trabajo lítico que desarrollaron. Entonces, el trabajo con diferentes clases de piedras para elaborar instrumentos, objetos, utensilios de cocina. Es muy importante, sobre todo en esos dos materiales, digamos que se concentra la gran parte de la colección como tal. Hay un tema interesante para el turismo cultural arqueológico que llega hasta este espacio acá en la ciudad de Palmira, y es que hay una interacción real con la historia, con los ancestros. Doy solo un ejemplo y Jorge me confirma y me lo amplía. Hay la posibilidad de interactuar con instrumentos de viento, Sí, correcto. inclusive de percusión, pero sobre todo los de viento, como ese ejercicio donde la gente puede devolver el tiempo y 3000 años atrás, escuchar la nostalgia, por ejemplo, de un vaso silbante, Jorge. Sí, dentro de esta gran colección que se ha logrado rescatar de alguna manera, digamos que una gran parte de ella está enfocada en el tema que tiene que ver con los rituales. Malagana fue un espacio donde hubo gran cantidad de chamanismo, ¿cierto? Fue un centro de sanación, así ya lo han arrojado los resultados de los estudios recientes del doctor José Vicente Rodríguez. Entonces, dentro de estos rituales se utilizaron muchísimos instrumentos musicales, ¿cierto? Entonces hay vasos silbantes, hay ocarinas, hay silbatos, y todo esto hace parte de la colección. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, aunque todos son de la familia de los vientos? Los vasos silbantes son más grandes y generan más notas musicales. Y tenía también otra función el vaso silbante. Sí, se cree que el vaso silbante también se utilizaba dentro de algunas actividades para llamar a los animales. Entonces, cuando fueron creados, el sonido que emiten generalmente son los tonos que emitían los animales, los monos, las aves, todo eso. Entonces, los vasos silbantes son instrumentos maravillosos porque te permiten generar varias notas musicales. Son como una flauta, si tú lo comparas, son un instrumento de viento que tiene la posibilidad de generar. Jorge, me decía la antropóloga, arqueóloga, la doctora Blanco, que los silbatos eran el mejor y el más fluido medio de comunicación.
porque les permitía a ellos, por el sonido agudo que manejaba o maneja, porque ustedes tienen las piezas originales, permitían esa comunicación casi térmica, casi con la piel de sus miembros de familia o comunidad. Sí, porque los silbatos como se encontraron en mayor cantidad, digamos que eran más fáciles de fabricar y todo, incluso por los artesanos, en este caso fue fabricado por artesanos supremamente avanzados. Digamos que cada familia o cada clan, por decirlo de alguna manera, tenía algunos silbatos en común, entonces esos sonidos eran como muy familiares, muy de adentro, ¿ya? Mientras que los vasos silbantes sí se utilizaron más en temas rituales y místicos a través de los chamanes, que eran los que hacían toda esta parte de la curación dentro del centro de sanación en Malagana. Jorge, los turistas o las personas que quieren hacer turismo arqueológico, que es muy, muy especializado, y desean hacerlo a la Fundación Cultura Malagana, que queda en el corregimiento del Bolo. Bueno, nosotros tenemos la ubicación espacial geográfica, pero ¿cómo llegar desde la óptica, por ejemplo, de Bogotá o inclusive de otro país? ¿Cómo aterrizan en ese territorio maravilloso donde inclusive se puede trascender el espacio correspondiente al museo e ir al territorio donde, por ejemplo, estuvo lo que se le llamó San Andresito, que usted nos va a ampliar ahora? Ya, a ver, la ubicación realmente es muy fácil, ¿no? La ubicación es muy fácil, la gente simplemente debe llegar al corregimiento Bolo San Isidro y desviarse por la vereda La Trocha. Al final de la vereda La Trocha, donde termina la carretera, justo allí están las instalaciones de la Fundación Cultura. Inclusive desde el mismo aeropuerto Bonilla Aragón, que es el hospital facilísimo, de Palmira. Del aeropuerto Bonilla Aragón al Bolo San Isidro no necesitan ni siquiera ingresar a la ciudad de Palmira. Pueden tomar el desvío para Candelaria, llegan al corregimiento del Bolo San Isidro y allí se desvían por la vereda La Trocha, el callejón La Trocha, como lo llamamos nosotros, y al finalizar el callejón ahí está la fundación. Digamos, esa es la dirección bugueña, que es la más fácil, la gente llega muy fácil con esa dirección, aunque con la ubicación también es muy fácil. En países como México, el turismo arqueológico es uno de los caminos más viables que hay para el fortalecimiento económico de las regiones donde se encuentra el hallazgo, por ejemplo en Ciudad de México y sus alrededores. ¿Por qué acá no hemos podido incursionar y asumir esa práctica de que el turismo arqueológico, ya que lo tenemos tan inmensamente grande y desarrollado como Malagana, es epicentro? ¿Por qué acá no hemos podido arrancar, Jorge? Pues primero porque no hemos desarrollado un clúster, ¿sí? Donde se involucren no solamente al prestador final del servicio, como en este caso la Fundación Cultura Malagana, que tiene el museo en sitio, ¿cierto? El museo en el mismo sitio donde fueron los hallazgos como tal, a la comunidad, ¿cierto? Y a todas estas entidades que están alrededor del municipio de Palmira y del Valle del Cauca. Cuando hablamos de un clúster digamos, en este caso de rasgos arqueológicos, estamos hablando del restaurante que está en la zona que puede entrar a sumar a favor de ese turismo cultural arqueológico. Estamos hablando del campesino que puede servir de guía para otros espacios. ¿De qué otros elementos o personas fortalecen ese clúster, esa gran alianza, Jorge? La empresa privada, obviamente, porque hay que hacer una inversión, esto se hace con plata, ¿cierto? Y desafortunadamente el tema cultural no es la cenicienta en los entes territoriales, ¿cierto? El tema cultural lo hacen por cumplir, pero eso hay que invertirle, y si no hay la inversión, pues hay que hacer alianzas con la empresa privada en este caso, trabajar el tema de impuestos y todo eso. Entonces la empresa privada es básica, y además que las grandes empresas privadas están alrededor del hallazgo. Entonces están los ingenios, están criaderos de aves, ¿cierto? Estamos muy cerca del aeropuerto, estamos muy cerca también de Cabaza, ¿cierto? La central mayoritaria. Entonces es unir a todas estas entidades al sector hotelero, al sector transporte, ¿cierto? Cuando logremos esto, y también al sector de los medios de comunicación, cuando logremos amalgamarlos a todos,
¿cierto? Mostrarles las ventajas que tenemos. La tercera plataforma arqueológica a nivel de América Latina la tenemos los palmiranos, más grande que no se puede, uno no alcanza a imaginarse lo grande que es Malagana como plataforma arqueológica. Deberíamos los palmiranos, la parte de los vallecaucanos, de vivir del turismo cultural. Jorge, la doctora Sonia Blanco, la arqueóloga de INCIBA, que es la entidad que observa y vigila el tema arqueológico en el Valle del Cauca, nos decía en su momento que solamente el 10% es lo que ha logrado salir a flote, lo que los ancestros han permitido que observemos. Sí. ¿Dónde está el resto? ¿El territorio palmirano o incluye otros municipios? Malagana es muy grande, ¿no? Se han encontrado vestigios de Malagana, no solamente en lo que conocemos como el pueblo San Isidro, que digamos que fue el centro principal y donde se encontraron los hallazgos principales y los enterramientos principales, digamos que era como el centro de sanación, a donde llegaban tribus de muchas partes de lo que conocemos como Colombia, Sudamérica, Centroamérica y el mundo entero, porque hay evidencias de materiales que no son propios de nuestras tierras que aparecen acá, y eso tiene que ver con el tema de intercambio. Entonces necesariamente estas tribus vinieron acá. No solamente está en el pueblo San Isidro y en Palmira se habla del tema de Coronado, del estadio del Deportivo Cali, se habla del Sembrador. Inclusive donde es la cancha, ¿es un mito, Jorge, o realmente se encontró una de las figuras más representativas de Malagana, en lo que hoy es la cancha del Deportivo Cali? Sí, se encontró una chamana, una mujer, una curandera, ¿cierto? Cuya réplica está en el Museo Arqueológico de Palmira, ¿no? Exactamente, pero no es cuento, o sea, realmente apareció una chamana, era una mujer, una curandera, que hacía parte de la cultura malagana. Y para cerrar allí, no dejar la pregunta en punta, Malagana se han encontrado vestigios de lo que conocemos como Candelaria, Florida, Pradera, Amaime, El Cerrito, Guacarí, ¿cierto? Hasta la ribera del río Cauca, y hacia el lado, más para acá, más hacia el centro, se creía que solamente habían llegado hasta la ribera del río Cauca, ¿cierto? Y que no habían pasado para Cali, donde estaban los Lili, y hacia Yumbo, donde estaban los Guacandá, pero resulta que justo en la época antes de que explotara el tema de la pandemia se encontraron hallazgos también en Yumbo y en Cali, ¿cierto? Entonces, cuando se hagan los estudios respectivos y se haga la inversión que le debemos todos los colombianos y los vallecaucanos a Malagana, no, una gran civilización que se extendió por gran parte del suroccidente de Colombia. Bueno, Jorge, hay un rasgo muy importante en la sociedad prehispánica del sitio Malagana, que es el nombre científico, técnico para referirse a los Malagana, que toman su nombre de la hacienda, ¿no, Jorge? Entre otras cosas. Correcto, el nombre viene por ley del sitio donde se encontró, como era una cultura prehispánica de la cual no se tenía noticia y no se encontró nada de lenguaje ni de escritura, entonces se le da el nombre del sitio donde se encontró. Entonces es por ley, no es que la gente le quiera llamar así, porque siempre el nombre real es Sociedad Prehispánica del Sitio Malagana, pero la gente le llama Cultura Malagana porque es un nombre más corto, más sencillo, entonces la gente adapta. Claro que de acuerdo a los expertos todavía no llegamos a la clasificación de cultura y mucho menos de civilización. Somos un periodo que se llama Malagana. Hasta ahora somos un periodo, pero para efectos prácticos le llamamos cultura malagana. Sí. Jorge, llegar al corregimiento El Bolo de la ciudad de Palmira tiene un encanto que no es solamente el atractivo, no solamente es el museo, sino sus alrededores, inclusive muchas de las casas, muchas de las viviendas hacen parte de esa gran puesta en escena, porque hay testigos todavía del hallazgo que el año pasado se cumplió y cumplimos los 30 años del hallazgo. Entonces es un recorrido que usted, y ahora que estamos enmarcados dentro del tema de turismo cultural arqueológico, tiene que venir al Museo de la Cultura Malagana, de la Fundación Cultura Malagana, pero también el pueblo y los alrededores donde hoy son los cultivos de caña. Todo eso hace parte de esta riqueza, y poder interactuar con los huaqueros de la época, que son realmente los custodios y con quienes estamos en deuda, porque gracias a ellos se pudo rescatar algo de ese momento que algunos lo califican de fatídico, porque realmente hubo destrucción, Jorge. Nosotros tuvimos, José, respecto a eso, hace un par de años la visita de la gente del ICANN, que vinieron de Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que son quienes velan y controlan todo el tema arqueológico
a nivel nacional. Y llevamos los guaqueros y se contó la historia sobre Malagana, de cómo al principio la gente saqueó porque no tenía otra opción. La gente no solo del Bolo y de Palmira, sino en muchas partes del Valle del Cauca de Colombia, y el saqueo fue permitido, ¿cierto? Pero el INRI, digamos que los que quedaron señalados fue la gente del corregimiento del Bolo y la gente de Palmira. Y la gente del ICAM se fueron supremamente sorprendidos y dijeron que nunca habían visto una experiencia exitosa de cómo la gente dejó de guaquear y finalmente construyó un museo en sitio. Que eso no ha pasado, somos un ejemplo de una experiencia exitosa para Colombia en el tema arqueológico, de recuperación y de rescate, y podemos ser un potencial en turismo, ¿cierto? Entonces nos hace falta, tenemos todas las herramientas, José, para mostrarle no solo a los palmiranos, a los colombianos, sino al mundo entero, de lo que somos capaces y de lo que fuimos capaces. Entonces esta gente que hizo guaquería hoy en día está a disposición para contarle a las personas qué fue lo que ocurrió. Hay unas historias maravillosas, sí, unas historias espectaculares que tiene la gente de la comunidad y que dentro de unos años se van a convertir en nuestra tradición oral. Eso hay que rescatarla, hay que hacer un trabajo con todas esas personas. La memoria de ese pedazo de historia tan maravilloso está viva todavía. Exactamente, esa memoria todavía está viva. Y eso hay que hacer un trabajo rápidamente porque también van pasando los años y nuestra gente se va yendo, y lo que queremos es que logremos rescatar lo que más podamos de esa parte de la historia y que nos lo cuenten las mismas personas que lo vivieron. Bueno, Jorge, primero le queremos agradecer la presencia y abrirnos temáticamente a un tema maravilloso, deslumbrante, casi que delirante, como es la Sociedad Prehispánica del Sitio Malagana. La próxima vamos a traer algunos indígenas que conocen y han abordado el tema, sí. Los huaqueros, que son realmente los custodios, a Nelson Triviño, a quien le debemos tanto por el legado que todavía conservamos, y los vamos a tener acá en un gran especial. Y muchas gracias, Jorge, por haber participado en este especial de Turismo Cultural Arqueológico. José, muchísimas gracias, y a los palmiranos invitarlos a que conozcan la Fundación Cultura Malagana. Estamos ubicados en la vereda La Trocha o en el callejón La Trocha, del corregimiento del Bolo San Isidro. Nos pueden contactar a través del Facebook de Fundación Cultura Malagana y del Facebook, la página el Museo en Sitio de la Cultura Malagana. Entonces los esperamos con mucho cariño y muchísimas gracias, José, por la invitación, y estamos a disposición para lo que se necesite aquí de hablar de nuestra sociedad prehispánica, con mucho gusto. Gracias por invitarnos. No, a usted, Jorge, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muy amables. Esta fue Cultura. Recuerden, aquí los insumos más importantes los aportan invitados como Jorge Díaz, director ejecutivo de la Fundación Cultura Malagana en el municipio de Palmira. Muchas gracias y un abrazo grande desde el corazón de la cultura. Hola, soy Diego Escobar. Y yo, Fernelli Tenorio. Queremos contarles que la Q Digital cumple 5 años de entretenimiento y diversión. Y para celebrar este hito, te invitamos a una fiesta llena de sorpresas. Tendremos actuaciones emocionantes, invitados especiales y un vistazo al emocionante futuro de la Q Digital. No querrás perderte esta noche especial. Sintoniza con nosotros el 5º aniversario de la Q Digital. Este 7 de noviembre a las 4 de la tarde. No faltes. 5 años de diversión, emoción y conocimiento. ¡Te esperamos!